Yo le quiero dar gracias a Dios también por todas las bendiciones que ha dado a nuestras vidas, por todo lo que el Señor ha hecho en mi familia y lo que sé que el Señor está obrando todavía en mi familia. Toda la semana estuve bien y hoy en la mañana empecé a roncar. Espero que me entiendan bien, que me escuchen bien. Quiero agradecerle a los pastores porque me dan la oportunidad de estar aquí. Para mí el estar aquí es una bendición, es una gran responsabilidad, más porque vivimos el día a día, situaciones, cosas. Esta prédica me quiebra, pero si lo hacen, espero que sea buena para ustedes también. Bueno, esta prédica yo le puse por nombre el perdón y el 70 veces 7. Muchos han escuchado esa frase, 70 veces 7, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué 70 veces 7, verdad? Vamos a empezar con esta prédica que se basa en Mateo 18, del 21 al 22, por favor. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El número para nosotros, dices tú, multiplicas y dices, 490 veces voy a perdonar de lo mismo, ¿verdad? Pero, sin embargo, sabemos que este pasaje redefine los límites del amor y la misericordia humana contra la misericordia de Dios, ¿verdad? O la misericordia divina. Como les dije, se llama el perdón y el 70 veces 7. Vamos a ir un poquito a la historia, lo que los judíos hacían antes o en el tiempo de los fariseos, ¿no? Los que decían, nada más te voy a, con 3 veces que pidas perdón y 3 veces que justifiques, suficiente. En la cultura judía de la época, los rabinos enseñaban que perdonar 3 veces era suficiente. Pedro, intentando ser extremadamente generoso y buscando la aprobación de Jesús, duplica esa cifra y le añade uno más, 7 veces. Pedro pensaba que estaba llegando al límite de la perfección, pero la respuesta de Jesús rompe todos los esquemas humanos. El perdón es un principio fundamental en la vida cristiana. No solo debemos perdonar a los demás, sino también pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien. ¿Quién se identifica, hermanos? Porque todos queremos que nos pidan perdón, ¿verdad? Pero perdonar o pedir perdón, qué difícil, ¿verdad? Más si tienen un temperamento tan horrible como el mío. Sí, de verdad, tengo un temperamento feo y yo le pido a Dios que me lo quite, porque de verdad, como ha sido bueno, también ha sido algo que me ha llevado a estas lágrimas. Dios nos ha perdonado abundantemente a través de Jesús. Debemos reflejar ese amor perdonador en nuestras relaciones con los demás. El concepto de 70 veces 7 en la Biblia nos enseña la importancia de un perdón ilimitado. Debemos perdonar siempre, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Se pueden imaginar si un día Dios se cansara de perdonarnos? ¿Se imaginan? Qué horrible. Qué horrible sería que Dios dijera, ya me cansé de perdonarte porque siempre cometes el mismo pecado. El perdón es una muestra de amor y gracia en nuestras vidas, un regalo que no nos merecemos. La cruz no nos la merecemos, pero sin embargo Dios estuvo ahí y murió por nosotros, porque Él nos ama más de lo que nosotros mismos podemos amarnos. Eso nos ayuda a mantener relaciones sanas y reconciliadas con los demás. Uno de los errores de Pedro fue contabilizar el rencor. En el versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70
No debe haber un número limitado. No nada más, ya me pediste perdón 10 veces, ya, hasta ahí basta. No, es infinito. Sí, Dios no puso un número. Pedro quería una cifra, un número, donde pudiera él decir, yo ya cumplí, ahora tengo derecho de resentirme. Y es lo que buscamos todos, hermanos. Decir, ya basta, ya me pides perdón por lo mismo cada día. Pero no, ahora estoy enojada, ya. Y ya no vale tu perdón. Eso es lo que hacemos, hermanos, muchas veces. Muchos queremos tener ese pretexto para decir basta, para justificarnos. El apóstol Pedro hizo esa pregunta y fue una de las más importantes, hecha por un discípulo a nuestro Señor Jesús, y que nos cuesta mucho llevar a la práctica. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Ustedes saben cuántas? Siempre. En mi pensar y en mi carne, yo siempre he dicho que no debería de haber una segunda ofensa de la persona, según yo. Si pide perdón es porque de verdad está arrepentida, y alguien arrepentido de corazón no vuelve a ofender. Sin embargo, Dios nos dice que si la ofensa se repite, debemos perdonar. Y es allí donde el Señor nos pone a prueba, porque la soberbia y el orgullo que existe en el corazón del hombre no nos deja hacerlo. Vamos a Lucas 17, del 3 al 4, por favor. Dice así: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. A mí en lo personal estos versículos me hicieron reflexionar mucho, porque como les decía ahorita, por mi temperamento y cosas que he vivido anteriormente, me cuesta mucho trabajo creer en el perdón, más cuando la ofensa es recurrente, sí. Pero este versículo me voltea todo el sentir. Siento que el perdón es una parte del amor entre las personas, se digan amigos, hermanos, familiares, esposos o padres, y no debemos almacenar rencor en el corazón, porque no puede existir odio y amor en un mismo corazón. Hay un versículo que dice que de una fuente no puede brotar 2 aguas. No sé si lo recuerdan. No puede haber agua dulce y agua amarga. En nuestro corazón no puede haber amor y odio. O hay amor o hay odio. Y nosotros queremos reflejar a Cristo y que nuestro corazón esté tan limpio como el corazón de Cristo. Nos falta mucho, hermanos, para poder llegar ahí. En el Salmo 51, David pide perdón y clama perdón por el pecado y pide misericordia también. Y él mismo reconoce que ofendió a Dios. Vamos por favor a Salmo 51. Lo voy a leer todo. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y teniendo por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú hablas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca
porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo, una vez creo que Damaris publicó sobre este salmo y yo lo leí en aquel momento. Ahora que yo estoy haciendo esta prédica, lo leí y lo entendí. Entonces, hermanos, cuidemos nuestra lengua, cuidémosla mucho, porque es filosa y hiere como espada. No seamos como quienes viven en el mundo cometiendo inmundicias y ofensas, quienes no honran a Dios ni a sus familiares. La palabra de Dios siempre nos va a exhortar a hacer lo bueno y perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. Lo tremendo aquí es que al ponernos a analizar la vida de Jesús, Él no sintió rencor por los que lo humillaron. Él fue ofendido, fue pisoteado, fue escupido, fue latigado y fue muerto en una cruz, siendo inocente. Y sin embargo, el Señor dijo lo que está escrito en Lucas 23:34. Lucas 23:34, por favor, y dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué gran lección. Qué gran lección, qué ejemplo de humildad tan grande nos da el Señor. Y quienes nos hemos puesto en su lugar, creo que nadie tendría el valor de hacerlo. Creo que nadie soportaría ni siquiera un latigazo de los que recibió nuestro Señor para llegar a la cruz. La palabra de Dios nos dice que no hay ninguno bueno sino Cristo. Solo Dios que está en los cielos. Solo Él es bueno, nadie más. Sí, no podemos ser, pero nos podemos acercar a ser buenos como Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido perdonados por Dios por los mismos errores? ¿Y cuántas veces la persona que nos ofende no ha sido perdonada? Imagínense si Dios se enfadara por perdonarnos. Yo creo que el infierno estaría lleno, ¿no? Rebosante y con fila afuera. Entonces, Dios quiere que siempre nos arrepintamos y pidamos perdón. Ponernos a cuentas con Él cada día. Pero en la carne es difícil, aunque no tengamos un corazón lleno de maldad. El hecho de no perdonar, el hecho de guardar rencor nos hace malos delante de su presencia. No podemos estar puros delante de su presencia si tenemos rencor, si no hemos perdonado. Eso es peligroso en un hijo de Dios, porque podemos llevar una vida llena de alabanzas y predicaciones, pero si hay un hilo de rencor, eso nos puede llevar a perder la salvación. El orgullo y la soberbia nos alejan de nuestra intimidad con Él. El que yo no acepte el perdón de alguien que me ofendió no me permite hincarme. Y eso no puede pasar. La trampa de contar de Pedro dice: cuando contamos las ofensas, no estamos perdonando, estamos coleccionando deudas, acumulándolas para nuestro orgullo y para la amargura de nuestro corazón. Nos hacemos daño a nosotros mismos cuando nosotros no perdonamos, hermanos. Ahí provocamos que nazca en nuestro corazón un hilo de amargura, y nosotros debemos de reflejar a Cristo. Nosotros no podemos tener amargura en nuestro corazón, porque Dios no nos trajo a eso. El 70 veces 7. En el lenguaje bíblico, el 7 significaba perfección o plenitud. Jesús no nos da una cifra matemática, no dice 490 veces, sino que nos llama a un perdón infinito. El perdón no es un conteo limitado, es una actitud del corazón. Recordemos, hermanos, lo que dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la
10,000 talentos. El rey le perdonó todo, pero ese mismo siervo no pudo perdonar una deuda insignificante a un compañero. Por favor, Mateo 18, del 23 al 25. Es la parábola de los dos deudores, que muchos la hemos escuchado, muchos la hemos leído. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pidió y suplicó lo mismo que él le suplicó al rey. Pero dice así: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagaste todo lo que le debían. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, esta parábola lo dice todo. Sí, aquí habla de dinero. Aquí eran 10,000 talentos, estábamos hablando. Estaba leyendo que significa que eran millones, pero el otro le debía denarios, le debía miles, y no fue capaz de perdonarle cuando de él habían tenido misericordia. Nuestra deuda con Dios. Pablo nos recuerda que fuimos perdonados de una deuda que jamás podremos pagar. Es la cruz. Esa cruz en donde estuvo nuestro Señor. Jamás vamos a tener suficiente para pagar esta deuda. El resentimiento es el olvido de nuestra propia redención. No perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque nosotros ya fuimos perdonados primero. La palabra de Dios es bien clara y así lo dice. Mi punto número 3 que traigo es el perdón como libertad, no como emoción, porque a veces pensamos que, está bien, sí, te perdono, ¿por qué? Pues porque por la emoción, ¿verdad? Dice, un error común es creer que perdonar es sentir que no pasó nada, y ese sentir nos lleva a acumular una cierta angustia, algo que daña nuestro corazón, porque siempre está latente el sentir. Entonces, perdonar es una decisión, es decidir no cobrar la deuda, es soltar el cuello del otro para que Dios sane el nuestro. Perdonar no es para el otro, perdonar es para nosotros, es para que nuestro corazón no se llene de basura. Perdonar no es reconciliarse inmediatamente tampoco. La persona que nos ofende, ¿sí?, a lo mejor sí se arrepintió y nosotros no vamos a tener una rápida comunión con él, pero si nosotros estamos ahí, vamos a lograrlo. La reconciliación requiere que ambos cambien, pero el perdón depende solo de ti. El perdón te libera a ti de la cárcel de la amargura. Yo no quiero ser una mujer amargada. Yo no sé quién quiere serlo. ¿Ustedes, hermanos, quieren estar amargados? Yo creo que todos tenemos un pequeño hilito de alguien que decimos, sí, ya te perdoné, pero no lo olvido. Al olvido decimos eso, ¿no? En el mundo. Yo ya lo perdoné, pero nunca se me va a olvidar. Entonces no perdonamos. Digo, yo así decía. ¿Sí? Yo soy muy orgullosa que
yo le pido al Señor que me ayude, porque ya no soy tanto como Él. Ahí la llevo. Ay, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Ay. ¿Quién sabe cuál es su 7? Yo sé. Tengo como 3. A los que les cuento. Cada vez que me piden perdón. Tengo como 3 7. ¿Ustedes no? Hay que identificar el 7. ¿A quién o quiénes les hemos puesto un límite? ¿A quién le estás llevando la cuenta? Si ya llevas 27, di una más. Suelta el registro. El amor no guarda rastro de los males recibidos. Primera de Corintios 13:5 nos lo dice. Vamos a leer desde el 4, por favor. Primera de Corintios 13, 4 y 5. Y dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Qué bonito cuando lo estudias y lo entiendes, porque lo podemos leer y leer y leer, no pasa nada. Orar por el ofensor. Es imposible odiar a alguien porque le estás pidiendo bendición sinceramente. Es difícil orar por quien te ofende o quien te difama, pero es necesario. Orar hasta por los enemigos, dice la palabra de Dios, porque al hacerlo Dios te libera a ti de la atadura y a ellos los alcanza en misericordia. Vamos a ir ahora a Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Todos lo sabemos, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mundo está lejos de la presencia de Dios. Actualmente estamos viviendo una apostasía tan tremenda. Estamos viendo la maldad a flor de piel. Cada día hay más odio y maldad. Todos queremos y todos pensamos para nosotros mismos. Y andamos por ahí buscando la aprobación y nuestros intereses. Dios no es un cajero automático para darnos riqueza, ni es el genio de la botella al que podemos sacar cuando necesitemos algo. Dios es nuestro redentor, nuestro pronto auxilio, nuestro sanador, nuestro Padre Celestial. Él es todo para nosotros y Él nos dice que perdonarnos limpia, que no seamos rencorosos. Él nos dice cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y de sus frutos. Algunos hermanos de ustedes ya se analizó y ya se hizo una introspección. ¿Quién puede levantar la mano diciendo yo tengo todos los frutos que nos habla Gálatas 5, de 22 y 23? ¿Me lo pones, por favor? Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero algunos de ustedes, hermanos, se han puesto a pensar en este versículo, en donde dice mansedumbre, templanza. Muchos creemos que los dones del Espíritu solamente son esos, pero ahí no dice y templanza. Si este versículo dijera mansedumbre y templanza, serían los únicos que tendríamos que tener. Pero a esto les podemos agregar muchísimos. Les podemos agregar, no sé, obediencia, disciplina, muchas cosas, ¿sí? Entonces, como aquí no termina, y estos son los más vistos o los con los que más podamos tener en nuestro corazón para alcanzar un poco el ser como Jesús. Pero si no tenemos estos, ¿cómo vamos a tener otros? ¿Cómo le damos cabida al corazón de poder agregarle 100 más, 3 más? No podemos, hermanos. Entonces, primero, el amor es el primero, es el más grande. El Señor tuvo tanto amor por nosotros. Él murió en la cruz, no nosotros. Pero también
también dice la palabra que el que no tome su cruz, ¿sí? Entonces no es digno de seguirlo. ¿Cómo le hacemos, hermanos? Nos abrimos el corazón y empezamos a meter uno por uno. O nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, como debe de ser para nosotros al menos llegar a estos. Por eso el Señor nos los dejó, porque son necesarios para nosotros, que ya conocemos la palabra, y por lo menos tengamos estos aplicándolos en nuestras vidas. Aquí, hermanos, nadie es nuevo. No es justificable decir, yo apenas tengo 2 años en la iglesia, yo apenas tengo 1 año. Si esa persona que tiene 2 años o 1 año ya se discipuló, ya no es un bebé lactante, que es una persona madura, aunque hay algunos que la pasan la vida sin madurar. Pero necesitamos orar, necesitamos entender la palabra, necesitamos prepararnos, estudiar. Pero si no lo hacemos, no va a pasar nada, no vamos a ser mejores y nos vamos a caer delante de la presencia de Dios. Esta prédica me habló tremendamente. Ayer todavía la estaba terminando y estaba yo en el lugar donde trabajamos y se me salieron las lágrimas y me metí al baño antes de que me viera el Oscar. Porque, de veras que me ha dado bien duro, pero yo sé que es bueno, porque eso me está limpiando. El Señor, bueno, lo que les puse aquí, solo quieren recibir leche espiritual, pero no alimento sólido, porque al madurar tienen una responsabilidad de obedecer a Dios en sus mandamientos. El mundo está siendo devastado por nuestra falta de amor y de obediencia, a Dios. Ponemos a Dios como número de emergencias. Dios es nuestro 911. Ayuda en necesidad de gravedad. Qué triste, ¿verdad? Qué feo. Corremos a la iglesia cuando nos dicen tienes cáncer. Corremos a la iglesia cuando el hijo está atropellado. Corremos a la iglesia cuando ya no tenemos nada. Pero no tenemos que correr a la iglesia. Tenemos que correr delante de Dios, en donde sea. Caer de rodillas donde sea, donde estemos. Tenemos que hacerlo. Porque si no, no somos más que personas inmaduras. No somos capaces de salir a hablar lo que Jesús nos dejó como ordenanza, la gran comisión, y de hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hacemos. ¿Cuántos de aquí nos salimos a las calles? Si acaso cuando hacemos un evento estamos en la puerta, pero ¿quiénes vamos a las calles? ¿Quiénes con anticipación, 1 o 2 semanas antes, se salió a los parques a perifonear, a entregar folletería, a orar por la gente, a decirles, Cristo te ama? Gracias a Dios que el Señor nos dio un lugar en donde podemos orar por la gente, en donde podemos dar palabra. Hace unos días fue una muchacha, el viernes pasado para ser exacta, fue invitada de otra clienta. Fueron a comer. Cuando ella volvió, bueno, yo les dije que iba a predicar y que las invitaba, ¿no? Yo todo el mundo invito. Ahí viene, pero todo el mundo invito. Alguien va a caer. Y esa muchacha volvió ayer, antier, perdón, y le dije, el jueves te espero. Pero la muchacha empezó a decirnos, es que yo me siento como rara, se sentía como vacía, estaba enferma, pero se sentía vacía, todo su problema era emocional. Y me empezó a platicar. Mi esposo me engañó hace un tiempo, hace como unos años, y yo no lo he podido perdonar. Qué feo. Decidí seguir con él, pero no lo he perdonado. Siento que no lo he perdonado. Esta persona se congregó mucho tiempo y dejó de ir a la casa de Dios. Y yo le dije, no es casualidad que yo te haya invitado, y no es casualidad que ahorita tú hayas venido. Y le dije, así se llama mi prédica, y le leí los versículos y le dije, no es casualidad, Dios hace cosas que a veces no entendemos. Y le dije, esta prédica, le dije, puede tocar tu corazón y puedes limpiarlo. Digo, tú no, ella misma me dijo, es que yo siento que tengo una raíz de amargura. Le digo, ¿y por qué te la quedas? ¿Por qué no se la entregas a Dios? Pero a lo mejor ella no se siente digna de venir porque abandonó el venir a la iglesia. Ella, por el favor de Dios, va a seguir yendo a la iglesia. Veníamos en
camino y le dije, ahí te espero, conmigo. No es mi decisión, yo ya cumplí. Ya es su decisión. Pero en mí, lo que yo voy a hacer por ella no ha terminado, porque yo le voy a seguir hablando, le voy a seguir mandando dosis, le voy a mandar palabras devocionales, lo que a ella necesita oír. Y si ella no los oye, va a ser su decisión. Y si ella quiere vivir con esa raíz de amargura, va a ser su decisión. Pero solo Cristo puede liberarla. Nada más es cuestión de que ella lo entienda y ella quiera ser libre. Nosotros somos tibios en la palabra muchas veces. No hay que permitirlo, hermanos. Lo que no hay que permitir, porque la palabra de Dios dice que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. No permitamos que el Señor nos vomite. Hay que ser maduros. Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Al cabo tenemos 2 horas. Un pequeño testimonio sobre mi mamá. Mi mamá es uno de mis 7. Es el 7 más grande. Es como el 777. Es difícil pedir perdón, sobre todo a los que son de casa. Muchos ya conocen mi historia, mi testimonio. Desde que yo estaba chiquilla, mi mamá nos dejó a mi papá, lo engañaba con otro señor y nos llevó a vivir con ella. Yo tenía 8 años. Al año, ese hombre pues no era una persona buena, ¿verdad? Yo espero al Señor que alguien le haya hablado la palabra y se haya arrepentido. Pero ella nunca nos dio un lugar como hijos, siempre prefirió estar con su pareja, ¿verdad? Y yo a mi mamá un día le dije, bueno, yo me fui a vivir con mi hermana, mi papá estaba cerca, y pues entre mi hermana y mi papá, con ellos me crié, ¿no? Más bien me crié como borreguito sola, porque yo a los 14 años yo ya era bien independiente. Entonces, a mi mamá la dejé de ver como desde los 10 años hasta los 16, 17. Sí, cuando yo la volví a ver, ¿qué creo que le dije? Fui tan grosera con mi mamá. Le dije, eres la persona a la que más odio. Imagínense que un hijo te diga eso. Qué feo. Pero imagínense todo el dolor que yo tenía acumulado. Yo me sentía abandonada. Y ese es mi 7. Cuando la volví a ver, yo tenía 17 años. Pero ella no se preocupó en ese tiempo de hablarme, de buscarme, de saber si yo estaba bien, si alguien me había lastimado, si terminé la escuela. Yo trabajaba y mi mamá no sabía. Qué curioso. Yo ya tenía como 3 años trabajando, o 4. Desde bien chiquitilla trabajo. Entonces, mi mamá cuando yo le dije eso, me dijo, un día me vas a entender. Y le dije, sí, tal vez. Le dije, pero usted, le dije, nos dejó por estar con una persona. Le dije, yo nunca voy a dejar a mis hijos por un hombre, jamás. Y tal vez eso me llevó a estar solo muchos años. Eso que yo le dije a mi mamá. Porque toda la palabra, hermanos, tiene poder. Sí, y eso yo lo dije muchas veces, que yo no iba a dejar a mis hijos por un hombre. Y hay muchas cosas en las que nosotros nos equivocamos. Mi mamá, cuando yo tenía 23 años, empecé a tener más comunicación con ella. Tenía mi hijo, el del medio, tenía aproximadamente 1 año. Mi mamá no me empezó a visitar. Yo le pedí perdón. Yo le dije, mami, quiero que me perdone porque yo fui grosera. Digo, pero yo quiero que usted entienda que el abandono que sufrí fue mucho. Yo la necesité y usted no estaba. Yo ocupaba un abrazo de mi mamá y me lo daba una amiga o la mamá de mis amigas. Hay muchas personas que me dicen, hija, son 4. La mamá de mis mejores amigas mundanas. Ella hasta la fecha me habla y me dice, hija, ¿por qué no has venido? No me has hablado. Si yo estoy con ellos, con él, ella y con su esposo, y si nos van a presentar a sus hijas, ellos me dicen, ella también es mi hija. Ellos me adoptaron en el amor. Y soy muy agradecida con ellos. Hace 37, 36 años. Imagínense, ya son mis papás, ¿verdad? Ya les dije, voy a vivir con ellos.
Cuando mi mamá yo le pedí perdón, pues ella lloró y lloramos y así, bla, bla, bla. Pero pues mi mamá nada más lo hacía de boca para afuera. Era bien triste cuando mi mamá estaba conmigo en casa, porque muchas veces cuando se accidentaba o se enfermaba, mi mamá venía a parar a mi casa para que yo la cuidara. Entonces, cuando mi mamá estaba en mi casa, todo bien, pero si la corregía en algo, santo padre, eran más maldiciones, y se iba maldiciéndome. Así lo decía textual, maldita seas. Y yo siempre me quedaba llorando. La última vez que mi mamá se fue, ya estaba viniendo conmigo a la iglesia. Ya había hecho la oración de fe, pero su corazón estaba duro, estaba amargado. Y cuando me dijo, maldita seas, y le dije que cada maldición que salga de su boca, 1000 veces bendiciones caigan sobre usted. Porque yo ya tenía conocimiento de la palabra y yo ya no le iba a recibir maldiciones. Tampoco se las iba a regresar. Yo le dije que Dios la bendiga por cada maldición que salga de su boca hacia mí. 1000 bendiciones caigan a usted. Ahorita mi mamá, pues, tiene demencia. Ella tiene aproximadamente 2 años que perdió noción del tiempo, no se acuerda de sus hijos. Yo, en mi corazón anhelo que mi mamá haya alcanzado, bueno, que el Señor la haya alcanzado, y que si no es así, en su conciencia, que dentro de su inconsciencia el Señor obre y el Señor la tome, porque es mi madre. Y como yo le dije a los pastores una vez que estaba aquí, de esas veces que el pastor dice, no la sacábamos de la casa, pero yo se los advertí en la pandemia. Tenía bien poquito, le dije, aquí me van a tener de noche, y así bien cumplido, ¿verdad, Cristina? 11 de la noche me van llevando Cristina porque aquí estaba. Pero una vez les dije, mala o buena es la única madre que tengo. Y Dios no me dijo, honrala solo si es buena. Tengo que honrarla. Porque si yo quiero honra de mis hijos, tengo que honrar a mi madre. Porque eso me da largura de días. Porque es promesa de Dios. Perdonar ha sido algo muy difícil en mi vida. Sé que muchos sí se identifican con mi historia, ¿verdad? Pero cuando no puedo decir perdona que me ofende, yo le digo a Dios, Padre, perdóname, si no soy como tú quieres que sea. Si te fallo y delante de tu presencia no soy grata, quiero servirte, quiero derramar mi corazón frente a ti, pero son muchas las veces, soy muy orgullosa muchas veces, mucho, y le pido a Dios que así como el alfarero moldea el barro, que también me moldee, que me quiebre las veces que sea necesario, pero que obre en mí y que me vuelva una pieza única, pero en sus manos, ¿quién no quiere estar? Y yo quiero eso. Jesús no nos llama a ser alfombras donde otros caminen, pero tampoco nos dice que podamos pasar sobre otros, sino que seamos espejos de su gracia. El mundo dice, el que la hace la paga, pero Jesús dijo, yo ya pagué. Ahora tú puedes perdonar. Hermanos, miren al que está a su lado y díganle, si te he ofendido, perdóname. Porque te amo, porque eres la persona con la que quiero estar, que quiero que toda la vida tenga un recuerdo bonito de mí. Si la has ofendido más de una vez, pídele perdón. Y si fuiste ofendido, perdónale. Porque lo más hermoso es perdonar. Yo los amo mucho y yo les pido perdón a todos los que están aquí si he ofendido en algún momento a alguien. Yo ya no quiero tener eso. Porque si Dios me da esta prédica, no es para que yo siga igual. Él habló a mi corazón. Y no quiero ser soberbia, no quiero ser orgullosa, pero también quiero ese perdón. También quiero que me perdonen. Y no quiero volver a cometer las mismas fallas. Ora por la persona que está a tu lado y dile que Dios te bendiga. Te pido perdón porque te amo. Yo los amo mucho, hermanos, a todos. Y yo pido al Señor que los bendiga. Padre Santo, quita de nosotros esa calculadora de rencor, Señor. Ayúdanos a ver la cruz cada día que sintamos que alguien no se merece nuestro perdón, Señor. Recordando, Señor, que nosotros tampoco lo merecemos.
nuestras vidas de enfermedades, Señor. No permitas, Padre Santísimo, que continúen ahí. Quita, Señor, toda raíz de amargura de nuestros corazones, Señor. Quítala, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, porque queremos estar limpios y puros delante de tu presencia. Padre amado, te bendecimos, Señor, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos la